muchas gracias a nuestro Señor por permitirnos una vez más estar aquí en esta mañana, listos, preparados para oír el mensaje de la palabra de Dios en este día. Dios bendiga a cada uno de ustedes que están aquí en este lugar y algunos hermanos pues, que aprovecharon la última semana de vacaciones para salir con sus familias, pero la estén pasando muy bien también. Porque es importante la familia. La familia es la iglesia. Y cuando hay familias fuertes que sirven a Dios, la iglesia también es una iglesia fuerte. Gloria al Señor. Así que antes de que tomen sus lugares, le damos la bienvenida por primera vez aquí a este lugar, Nancy Rojas, que por primera vez está aquí. Dios le bendiga, bienvenida. Estamos aquí para servirles. Así que esta es su casa y aquí estamos siempre para servir. Dios nos llamó para servir. Dice la Biblia, fuimos llamados a servir, no para que nos sirvan, sino nosotros servir. Vamos a abrir la palabra de Dios porque quiero seguir hablando en nuestra cuarta etapa ya de esta enseñanza que estoy trayéndoles. ¿Por qué el derramamiento de sangre? Es una pregunta y estoy a través de la palabra de Dios tratando de dar respuestas que puedan satisfacer a aquellos que tienen esa inquietud, esa pregunta. Vamos a leer, capítulo 15 del libro de Génesis. Abra su Biblia ahí en ese capítulo 15 del libro de Génesis. Y vamos a leer en el versículo 1, donde dice del 1 al 3. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham. Notemos que está escrito Abraham, no como se le conoce, ¿verdad? Dice que fue palabra de Dios a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham y le dice: Señor, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno, Eliezer. Dijo más Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que mi heredero, aún mi prole no es nacido. Vamos a ver algo importante también en el capítulo 4 del libro de Romanos, y vamos a leer del versículo 13 en adelante al 16. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham. Escuche esto, aquí ya mencionan Abraham o no Abraham. Y ahorita vamos a entender por qué. Porque por la ley fue dada, Romanos 4:13, la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces, dice el apóstol Pablo, vana es la promesa y anulada también de una vez por todas la promesa. Vana la fe y anulada la promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente a lo que es de la ley, mas aún también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Vamos entonces a iniciar con esta palabra, con esta enseñanza, etapa número 4. Pero antes, denle la mano a su vecino, a su hermano, el que está a su lado, y dígale: bienvenido a este lugar. Espero disfrutemos este momento todos juntos. Amén.
qué bonita expresión, ¿verdad? Es primera de Timoteo 3:16, por si no sabían. Ahí está ese canto. Fue recibido en gloria, primera de Timoteo 3:16. Estoy hablando de un Dios de pactos. Y eso es exactamente lo que en esta tarde quiero seguir enseñando para poder nosotros entender cómo Dios a través de los tiempos ha estado siempre trabajando con su pueblo. La pregunta aquí, ¿cuál fue el pacto que hizo Dios con Abraham? ¿Y qué fue lo que realmente creyó Abraham? Porque la Biblia lo llama el padre de la fe, porque creyó a Dios, le creyó a Dios y fue contado como el padre de la fe. ¿Qué fue lo que realmente creyó? Y vamos a ver cómo nosotros también necesitamos, para poder ser contados como justos delante de Dios, creer lo que Abraham también creyó, o lo que creyó Abraham. Y la razón por que nosotros necesitamos también creer lo que creyó Abraham es porque la Biblia lo ha nombrado a Abraham el padre de la fe. Y también es llamado o conocido como amigo de Dios. Dos cosas importantes que sucedieron en la vida de Abraham. Por eso es que vemos nosotros un acontecimiento muy importante en esta porción de la Biblia en la que acabamos de leer. Dice que fue palabra a Abraham en la tierra donde él se encontraba, que era la tierra de Ur de los Caldeos, donde está ubicada ahorita Palestina, y lo llamó de un pueblo completamente pagano. O sea, Dios lo sacó prácticamente de la idolatría para que le sirviera y para hacer un pacto con él. Y a continuación vamos a estudiar el pacto de la forma exacta como Dios se lo reveló a Abraham. Porque no solamente vamos a descubrir el pacto que Dios hizo con él, sino que también vamos a descubrir el cambio de nombre. ¿Se recuerdan la semana pasada de lo que les hablé? Lo que sucedía dentro de un pacto cuando se hacían dos personas un pacto. En este pacto, antes y después del pacto, vamos a descubrir cosas grandes. Habían pasado ya 500 años del diluvio universal, cuando Dios había azotado la tierra con un diluvio y el mundo se había vuelto nuevamente otra vez. Después de 500 años estaban regresando nuevamente a la idolatría, y toda la familia de Abraham era pagana, estaban llenos de idolatría, involucrados en la hechicería, eran brujos, astrólogos. Usted nada más utiliza esto como un trasfondo de lo que sucedió con la vida de este personaje llamado Abraham. Vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad probablemente culta, sofisticada, pero también al mismo tiempo llena de paganismo, y toda la familia de Abraham estaba sumergida en ese ambiente, toda la familia de Abraham. Y cuando justamente Dios le habla a Abraham, lo encuentra en medio de este ambiente. Cuando Dios lo escogió
en ese ambiente en el que él se estaba desarrollando. ¿Dónde escogió Dios a un hombre como Abraham? Y no solamente, imagínese usted el ambiente que le rodeaba, el ambiente donde él se estaba desarrollando, sino que Dios, para poder hacer algo con él, tuvo que sacarlo del lugar de donde estaba, como lo hizo con nosotros. Tuvo Dios que sacarnos del ambiente, del lugar donde nosotros nos desenvolvíamos para poder ayudarnos. Por eso Dios, cuando nos llama a dejar todo para que no tengamos dificultades para servirle a Él. No solamente Dios a veces nos llama a salir del ambiente en el que nos estamos desarrollando, sino que también Dios nos llama para salir de ese tipo de amistades, de ese tipo de personas que pueden influenciar nuestra vida espiritual y destruir el ambiente que Dios quiere crear en nosotros con la palabra de Dios. No solamente Dios lo llamó, sino que también le dijo, sígueme. Ni siquiera le dijo a dónde lo llevaba, sino solamente lo llamó y le dijo, sígueme, y en el camino, conforme vayamos avanzando, conforme vayamos siguiendo, te voy a mostrar cada día a dónde quiero que tú vayas. Y eso es algo que todos los cristianos, que todos los que aman a Dios tienen que aprender. Que Dios nos llamó y nos sacó del lugar de donde estábamos para hacer un pacto con nosotros, un pacto de sangre. Dios promete bendecirlo, y no solamente a él, sino que también le dice que su simiente iba a ser también bendecida para bendecir a todas las naciones de la tierra. O sea que Dios levantaría una simiente de tal manera que no la podría ni contar. No solamente le mostró Dios esto, sino que lo sacó fuera de su tienda de campaña. Imagínense en un desierto donde no había nubes. Lo saca de su tienda de campaña y le dice, mira hacia el cielo, así va a ser la simiente con la que te voy a bendecir. Voy a bendecir tus generaciones, voy a bendecir las naciones de la tierra. Y esto es exactamente lo que tuvo cumplimiento en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios le prometió una semilla y le prometió una simiente en la que serían benditas todas las naciones de la tierra. Y podemos ver por la palabra de Dios que Jesucristo fue la semilla de la simiente de Abraham. Vamos a ver cómo es que nosotros podemos entender esto para poder nosotros visualizar lo que Dios quiere que entendamos. Allí en el capítulo 15 donde estamos del libro de Génesis, versículo 6, dice, y creyó a Jehová y contóselo, o se lo contó por justicia. En Romanos 4:3 nuevamente dice que Abraham le creyó a Dios. En Gálatas 3:6 nuevamente se repite esta misma expresión, que le creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Y por último en Santiago 2:23, y creyó y le fue contado por justicia a Abraham. Cuando Dios le llama, le dice en el capítulo 15, versículo 9, apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomín. Y tomó todas las cosas y partiólas por la mitad y puso cada una de la mitad enfrente de otra, mas no partió las aves.
Aquí es donde comienza precisamente este pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Cuando le creyó, entonces Dios utilizó lo que era muy común en esa época, en esa gente, en esa descendencia en la que él se había criado. Le mostró Dios algo que era muy común que sucediera entre esas gentes, y utilizó esos símbolos. Utilizaban mucho los sacrificios de sangre para hacer pactos, para hacer ese tipo de promesas. Y Dios utilizó esto para que Abraham pudiera entender lo que Dios quería hacer con él. ¿Y qué fue lo que realmente creyó Abraham? Porque queremos estar seguros de tener la fe de Abraham, y que ha sido apartado por Dios, y es de vital importancia, muy importante entender lo que creyó Abraham. Cuando vemos este sacrificio, este pacto de sangre, porque estamos hablando de un Dios de pactos que ha pactado con nosotros, y a través de las generaciones Él ha hecho pactos para poder tener acercamiento hacia el hombre. ¿Qué fue lo que realmente creyó Abraham? ¿Por qué aceptó el llamado de Dios, siendo que él se había criado en el paganismo? Era algo nuevo para él, y que vendría a ser algo tan importante dentro de lo que es el ambiente del cristianismo. Cuando Dios lo llama, hace un pacto de sangre con él. Después del llamamiento le dice: no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Y Dios trajo a Abraham hasta la tierra de Canaán, y Dios comienza a comunicarse con él a través de esta forma, a través de este pacto de símbolos. Y Dios le comunica su plan precisamente a través de un ritual, de un pacto de sangre que establece con él. Y es cuando Dios le comunica este pacto, porque sabría Abraham que un pacto que se hacía no tenía términos, o sea que estaba pactando con un Dios. Y aunque no fuera Dios, y aunque fueran dos personas, cuando se hacían este tipo de pactos, eran pactos inquebrantables. Nadie los podía quebrantar. Y cuando Dios trata con él de esta manera, Abraham sabía los términos del pacto. Entendía todos los pasos que se requerían para el pacto. Por eso, en Génesis 15:1 primeramente le dice: yo soy tu escudo, que era parte ceremonial de los pasos que pertenecían a ese pacto. En otras palabras, yo te ofrezco mi escudo, te ofrezco mi galardón, los premios, te ofrezco mi protección. No tengas miedo de nada, porque si tú tienes miedo de alguien, antes de que te destruyan a ti, antes de que acaben contigo, antes de que te hayan hecho daño a ti, me hacen daño primero a mí. Escuche el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Si ustedes no miraron el mensaje pasado, se lo recomiendo para que entiendan mejor esto que les estoy diciendo, que lo tenemos ahí guardadito, lo pueden ir a visitar con mucho gusto. Yo soy tu escudo, o sea, le ofrece plenamente Dios su protección. Yo no sé, pero cuando nosotros entendemos esto, cuando nos damos cuenta de lo que significa hacer pacto con Dios, nos damos cuenta que Dios realmente nos ofrece todas las garantías que necesitemos para poder sostenernos, para poder servirle, para poder darle a Él lo mejor de nuestras vidas.
Y este pacto de sangre tenía que ver con el pacto que Dios vino a hacer con nosotros en Jesucristo. Por eso es que necesitamos aprender este principio. No tengas miedo, no te amedrentes. Jesús lo dijo claramente en el capítulo 14 de San Juan: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si crees en Dios, creed también en mí. Por eso es que Él se ofrece como nuestro escudo, como nuestro galardón, como nuestro protector. Y no solamente esto, sino que Él dijo que estaría permanentemente con nosotros. Cuando hicimos este pacto con Él, dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, tenemos la seguridad, la protección, la presencia de Dios. Tenemos todo lo necesario para que salgamos victoriosos en este mundo mientras no viene Jesús por nosotros. Antes de que Cristo venga, tenemos la seguridad, la protección de Él. Tenemos un pacto glorioso que hizo con nosotros. Él dijo antes de morir, cuando hizo la cena y la comunión con los discípulos: este es mi nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. O sea, acuérdense de su protección, acuérdense que yo soy su protector, acuérdense que yo estoy con ustedes y que nada les podrá dañar, nada del enemigo. Por eso el apóstol Pedro había entendido de esto y dijo que el enemigo anda como león rugiente en nuestro alrededor, buscando la forma de devorarnos, pero tenemos el escudo protector del pacto que Dios hizo con nosotros en su sangre cuando nos limpió de nuestros pecados. También nos dio su protección. No estamos solos. ¿Cuántos creen que no estamos solos? Cristo está con nosotros como poderoso gigante. Él está con nosotros. Si nos quieren destruir a nosotros, primero tendrían entonces que destruir a Cristo. Y eso es imposible. Porque Él venció la muerte con poder. Él es el vencedor, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es el Todopoderoso. Tenemos la confianza, la seguridad de Dios, la seguridad de Cristo Jesús, nuestro Señor, con nosotros. La razón por la que Dios le daba esta seguridad y esta confianza es porque ahora yo voy a estar enfrente de ti. Yo soy tu escudo, yo soy tu protector. Tú y tu descendencia, todos los que sigan tus pasos y todos los que crean en lo que tú has creído, siempre seré tu escudo y seré escudo para ellos. El que conspire contra ti, conspira contra mí. Ninguna arma forjada en contra de ti prosperará. Tus enemigos no te van a poder destruir. Y si tienes enemigos, esos enemigos son también mis enemigos. ¡Qué gran seguridad tenemos! Con esta declaración que estaba haciendo Dios, diciéndole para iniciar el pacto con Él, Dios le estaba ofreciendo su capa, su cinturón, su escudo, su protección, y le dijo: yo pelearé las batallas por ti. Si alguien te ataca, me ataca a mí. Lo único que tienes que hacer es creer y entrar en un pacto conmigo. Escuche esto, porque yo creo que hay muchos cristianos que no han hecho pacto con Dios todavía. No han entendido el alcance que tiene la sangre del Cordero inmolado. No han entendido el poder que tiene la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. No se han dado cuenta que fue un pacto de sangre para bendecirnos, para protegernos, para cuidarnos, para que esté todos los días dentro de nosotros, cuidando de nosotros, guiándonos. Dios santo, ayúdanos. En el versículo 9 que leíamos, Dios le ordenó: apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años.
Abraham sabía perfectamente que al partir los animales comenzaba a entrar en un pacto con Dios, en un pacto de sangre que sería inmutable, inmovible. Y sabía también que era lo más santo, lo más sagrado, lo más solemne, lo más duradero, y que no podía romperse. Escúcheme muy bien en esta tarde. No podía romperse ese pacto. Y como, más bien y cómo es que un hombre como Abraham, pecador, pudo entrar en un pacto de sangre con Dios, y cómo en reciprocidad Abraham, ¿qué podía ofrecerle a Dios? No podía realmente ofrecerle nada. Él era el Dios de la creación, Él es el Dios que crió todas las cosas. ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué podemos nosotros darle a Dios para que nos dé? ¿Con cuánta razón decía el salmista? ¿Cómo poder darle algo a Dios? ¿Cómo le voy a poder yo pagar a Dios por lo que ha hecho por mí? Realmente Él lo hizo todo, absolutamente todo. ¿Y qué es lo que sucede en el versículo 11 del capítulo 15 del libro de Génesis? Que Abraham a lo mejor estaba un poco, se sentía en deuda con Dios, y dice que descendían aves sobre los cuerpos muertos, y Abraham las espantaba, o sea, tratando de ayudar a Dios. Y estas aves, de acuerdo al Nuevo Testamento, en Mateo 13:4, Cristo enseña que esas aves son las que pueden venir, esas aves de rapiña. Él enseñó que es el enemigo como ave de rapiña, que trata de arrebatarte la semilla que Dios quiere sembrar en tu corazón. Escuche esto porque es importante. Dios está sembrando la semilla, o en esta ocasión aquí la palabra de Dios está siendo sembrada en las vidas y en los corazones. Pero va a depender qué tipo de actitud nosotros tenemos para recibir esta semilla. Si no dejamos que germine esa semilla en nuestros corazones, entonces ¿qué es lo que pasa? Van a venir las aves y se van a robar la semilla, van a robarnos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere hacer pacto con nosotros, Dios quiere tratar con nosotros, Dios quiere que nosotros entremos en un pacto con Él, pero si nuestro corazón no está apto para tener ese pacto con Él, Dios no va a poder hacer nada con nosotros. Si oye la palabra de Dios, nada más la oye, o cree que porque viene a la iglesia ya es salvo. No, usted tiene que entender que para que la salvación entre a su vida, entre a su corazón, usted va a tener que hacer un pacto con Dios. Si usted se atreve a hacer pacto con Dios, Él le va a ofrecer su protección, le va a ofrecer su ayuda, le va a ofrecer todo lo que necesite. Él va a pelear las batallas por usted. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no dejamos que la semilla germine en nosotros? Si no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, en nuestras actitudes, no va a pasar nada. Vamos a seguir siendo los mismos todo el tiempo, unos religiosos nada más. Pero no está pasando nada en su vida, no está sucediendo nada. ¿Por qué razón? ¿Por qué tanta indiferencia para Dios? ¿Por qué el servicio a Dios a veces es como un asunto cansado, tedioso, que no tiene a lo mejor atractivo para nosotros, cuando es lo más glorioso y lo más importante que hay aquí en esta tierra? No hay nada más importante aquí en esta tierra que darle el servicio a nuestro Dios y Salvador. Créame, no existe nada más importante
queda nada, absolutamente nada, nada, nada que valga la pena como el servirle a Cristo Jesús con todo nuestro corazón. Por eso es que cada día debe de crecer esa pasión por el servicio a Cristo en nuestros corazones. Cada vez que oímos la palabra de Dios deberíamos de estar más fuertes, más deseosos de darle la gloria a Dios, más deseosos de servirle, más deseosos de hacer su obra. Mientras estemos aquí en esta tierra, no vamos a estar mucho tiempo aquí. Y todo lo que suceda mientras estemos aquí va a tener percusiones eternas. No se deje engañar. Todo lo que hagamos aquí en esta vida va a repercutir en el ambiente eterno al que Dios nos va a llevar, ya sea si nos lleva en el rapto de la iglesia o nos lleva la muerte. Y aquí comenzó Abraham a entender que en este pacto el hombre no podía contribuir, que no tenía parte, porque todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue de parte de Dios, no fue de parte del hombre. Y el hombre no podía ayudar absolutamente en nada para que la salvación se pudiera efectuar. Toda la salvación le pertenece a Cristo. Él es el que inició y es el que consumó todas las cosas. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es el autor y consumador, dice Hebreos 12:2 de la fe. O sea, Cristo no necesitó nuestra ayuda para poder hacer pacto con nosotros o para poder traer la salvación tan grande a cada uno de nosotros. No necesitó de nuestra ayuda. O sea que no necesitamos añadirle a lo que Él hizo. No necesitamos hacer sacrificios que vayan en contra de lo que Él ya hizo, porque Él hizo el sacrificio perfecto que puede santificar a todos los que se llegan a Dios creyendo para interceder por ellos. Ese es el pacto de sangre que hizo Abraham, que tenía que ver con Jesús, que estaba involucrado Cristo en este pacto de sangre que estaba haciendo Abraham con Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando ve que trata de colaborar con el sacrificio que Él había hecho, con el pacto que Él había hecho? Dios le dice: mira, Abraham, no has entendido que esto es algo mío. No me has entendido, te voy a tener que poner a dormir. Y Dios lo puso a dormir, Abraham. Mejor duérmete, Abraham. Te voy a tener que poner que dormir, y cuando estés dormido te voy a comenzar a revelar esto. Y lo podemos ver del versículo 13 al versículo 16. Comenzó Dios a revelarle cosas que ni siquiera nadie absolutamente las sabía. Le empezó a decir lo que iba a hacer. Le dice: tu simiente será peregrina en tierra que no es suya, servirá por 400 años, serán afligidos, mas también a la gente a quien servirán yo también la voy a juzgar, y después saldrán con grande riqueza de allí, y vendrán a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán para acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo que hay aquí. O sea, Dios demostró a Abraham la esclavitud que iba a tener el pueblo de Israel por 400 años en Egipto, cuando Dios hizo este pacto con él. Gloria al Señor. Entonces, después de mostrarle todo eso, ¿qué fue lo que vio Abraham? ¿Qué fue lo que vio? Dice que sucedió que puesto el sol ya había oscurecido. Dice que comenzó a mirar un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales que había dividido Dios en el pacto. ¿Están conmigo ahí?
Y en aquel día, dice el versículo 18, hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente dará esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Escuche esto. Aquí es donde se puede ver que este sacrificio de sangre, o en este sacrificio, vio a Cristo allí involucrado en este sacrificio. Dice la Biblia en Mateo capítulo 17 versículo 2, escuche esto, ¿por qué razón? Es que estaba involucrado ahí precisamente Jesús en este sacrificio. Mateo 17 versículo 2, dice la Biblia que Jesús delante de algunos de sus discípulos sufrió una transfiguración, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. O sea que estaba Dios a través de este pacto haciéndonos ver el sacrificio y el pacto de sangre más importante al cual nosotros pertenecemos. Esta gloria o esta visión que tuvo Abraham fue justamente la misma manera en que Jesús comenzó a manifestarse para comenzar a hacer un pacto nuevo. Bendito su nombre. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 14 al 16, allí nos damos cuenta que realmente el que estaba involucrado en ese pacto de sangre era nada más y nada menos que Jesús. Apocalipsis 1:14 dice: y su cabeza, sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como un horno, y su voz como un ruedo, como un estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. O sea que había iniciado un pacto de sangre que nos convenía a nosotros. Por eso es que nosotros ahora entendemos la razón por la que es Abraham el padre de la fe. Por eso Dios le dice que somos hijos de Abraham por la fe. Porque en el pacto que Dios estaba haciendo con él, estaba involucrado nada más y nada menos que Jesús, el Cristo, el que vino a pagar el precio por nosotros. Oh, de la gloria y la honra a él con todo su corazón en este día precioso. Todos aquellos que somos descendientes de Abraham estamos en un pacto que comienza y que tiene sus inicios en el capítulo 15 del libro de Génesis. Porque nosotros somos la semilla de Abraham. Usted dirá: ¿está seguro de lo que está diciendo mi hermano? Claro que estoy seguro de lo que le estoy diciendo. Gálatas 3:6. En el capítulo 3 del libro de Gálatas, versículo 6, escuche qué preciosa es la Biblia, la palabra de Dios. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis por tanto que los que son de la fe, escuche esto, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura, escuche usted, cuando dice viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, escuche esto, allí estaba involucrado nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria al Señor. Cuánto poder de Dios podemos adquirir con la palabra que recibimos si nos atrevemos a creerle. Sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham.
y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, a los que no eran pueblo de Dios, evangelizó antes a Abraham diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Luego los de la fe son benditos por el creyente Abraham, por el pacto que hizo con Dios Abraham. Bendito Señor. Todo lo que estaba haciendo Dios con Abraham, lo estaba haciendo con nosotros. O lo estaba haciendo por ti, lo estaba haciendo por mí, lo estaba haciendo con nosotros, conmigo lo estaba haciendo. Su revelación, sus secretos eran para a muchos un misterio, pero Dios dice: te bendeciré a ti, a tus hijos, a tu simiente, a tus nietos, a todas tus generaciones te las voy a bendecir, así también como bendije las generaciones de Abraham. También te voy a bendecir a ti y te prosperaré y te voy a sacar de esta tierra, dice el Señor. Si te atreves a creerme, te voy a sacar de aquí un día no muy lejano. Oh, gloria al Señor. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que nosotros recibimos todas las promesas. Recibimos todo lo que contiene. Óigame bien, el testamento más importante que hay en esta tierra. Si usted quiere saber qué le dejó Dios, pues vaya y léalo. ¿Qué nos heredó Dios? Dios nos heredó vida eterna. Él nos ofreció lo mejor. Él hizo pacto con nosotros cuando nos entregamos a Él con todo nuestro corazón. Él hace pacto con nosotros. Te bendeciré, prosperaré tu vida, tu matrimonio, tu casa, tu hogar. Pero ¿por qué no está pasando eso? Es porque no has hecho pacto con Él. Estás medio sancochado nomás, como que quieres y como que no quieres. ¿Cuánto tiempo necesitas oír la Biblia para entregarte a Cristo? ¿Te la vas a pasar toda la vida viendo la Biblia y nada más? Muy bonito, sí, muy nice todo. Voy a la iglesia, pum, pum, nada más. Tiene que entender que esto es algo serio. No estamos jugando a la religión. Ya de religión estamos hasta el copete. Lo que queremos es servirle a Cristo. Lo que queremos es entregarnos a Él, hacer pacto con Él. Así como salvó a todos sus siervos de la antigüedad por la fe y no por las obras de la ley, así también Dios quiere hacerlo con nosotros. Si usted lee el libro de Hebreos capítulo 11, usted va a ver que era más poderosa la línea de la fe de Abraham que la ley de Moisés. Todos los héroes de la fe vencieron por creerle a Dios. Por eso es que Dios pone la fe por encima de la ley. Porque dice la Biblia que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Pero a los que creen a la palabra de Dios, entonces dice Cristo que Dios nos redimió de la maldición de la ley. Así como la ley también no es de la fe, sino el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Por cuanto por la ley ninguna carne, ninguno será justificado para con Dios. Queda entonces manifiesto, dice la Biblia, que el justo por la fe vivirá. O sea, la fe es más poderosa, más arriba, más importante que la ley. Bendito sea su nombre. Todas las promesas que Dios le hace a Abraham eran para nosotros, y todas las bendiciones prometidas eran también para la iglesia de Cristo en este tiempo en el que estamos viviendo. Óigame bien, entonces estamos hablando de la superioridad de la fe sobre la ley. Bendito
bendito su nombre. Por eso es que en el capítulo 17 de Génesis, Dios sella el pacto con la cicatriz de la circuncisión a todos los que fueran de la fe de Abraham. No importaba que hasta no fueran gente, solamente judíos. Cuando Israel salió de Egipto, muchos egipcios se vinieron con ellos. Yo sé que usted sabe eso. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Circuncídalos y ya son parte del pueblo de Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que realmente Dios había involucrado también a otras naciones, no solamente a los israelitas. Esa es la razón por la que la Biblia dice en Romanos 2:28, claramente lo dice Romanos 2:28, porque no es judío el que lo es en manifiesto, sino el que era por la circuncisión. De hecho, hubo hombres de Dios que se casaron con mujeres que no eran judías. Por ejemplo, dígame uno, ¿no saben uno? ¿Quién se casó con una negrita, una africana? No saben Biblia ustedes. Moisés y José también. Por eso es que es importante darnos cuenta que no era simplemente por tratarse de la simiente de judíos, sino que aquel que aceptaba la circuncisión formaba parte del pueblo de Dios. Abraham creyó. ¿Por qué creyó Abraham? Porque tenía que suceder un nacimiento sobrenatural. Y con esto quiero terminar. Si tiene calor, yo también tengo. Tuvo que sellar este pacto con un nacimiento sobrenatural, a pesar de todo lo adverso, a pesar de todo lo que venía en contra. Creyó Abraham. ¿Por qué creyó? Porque Sara tenía más de 90 años y tenía que nacer la simiente de la que Dios iba a levantar un pueblo para su gloria. Sarita, cuando escuchó la noticia, se soltó riendo. Se soltó riendo y hasta se carcajeaba. Sara decía, ¿cómo es posible si ya ni siquiera hay menstruación? Y el pobre viejo ya está ya está muy ruco. ¿Cómo Dios va a sacar una simiente de nosotros? Imagínense dos viejitos y decir, Dios va a hacer una simiente de nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y Sara, cuando oyó la promesa que Dios le hizo a Abraham, se rió y dijo, no es posible. ¿Cómo es posible? ¿Y sabe lo que significa Abraham? Lo que significa Isaac, perdón. ¿Sabe lo que significa Isaac? Risa. Así que cuando le llamaba, Risa, ven para acá, tenía que venir Isaac. Por eso cuando nosotros le creemos a Dios, tenemos que empezar. Con esto quiero terminar. Deme un minuto de su tiempo. Cuando nosotros le creemos a Dios, tenemos que empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. Tenemos nosotros la fe de Abraham para poder lograr. Tenemos que empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. Tenemos que comenzar a decir, mi familia es bendecida, aunque haya turbulencia, aunque no haya paz en el hogar. Tenemos que comenzar a llamar las cosas que no son como si fueran, diciendo, mi matrimonio es un matrimonio feliz, que sirve a Dios, sin importar lo que esté sucediendo en este momento en tu hogar.
Tenemos que aprender a llamar las cosas que no son como si fueran, diciendo: mis hijos sirven a Cristo con todo su corazón, aunque anden por allá de parranderos. Tenemos que aprender a declarar las cosas que no son como si fueran, para poder pertenecer a la simiente de Dios, a la simiente de Abraham, para pertenecer al pueblo de Dios. Tenemos que aprender este principio, y yo quisiera en esta preciosa tarde que ustedes hagan esta declaración conmigo. ¿Están dispuestos a hacerlo? Les voy a pedir que se pongan de pie y comience a decir: mi matrimonio es un matrimonio bendecido de Dios. Pero declárese, no lo diga entre los dientes, declárese. Dígale: mis hijos, Señor, te van a servir aquí toda tu vida. Tú vas a bendecir mis generaciones, vas a bendecir mis simientes. No voy a permitir que el diablo me robe a mis hijos. Yo declaro que mis hijos sirven a Dios. Vamos a llamar a las cosas que no son como si fueran. Declárenlo en esta tarde. Dios es un Dios de pactos y ha hecho pacto con nosotros. Oh, aleluya. Yo puedo ver, yo puedo sentir que el Espíritu Santo quiere administrar a sus vidas en esta mañana. Que Dios quiere tratar con ustedes. Dios quiere que comiencen a declarar las cosas que no son como si fueran. Decláreselo a Dios. Dígale: Señor, yo te sirvo. Yo sé que a lo mejor he sido descuidado, negligente, no he sentido la pasión para